Hola a todos, bienvenidos nuevamente para dar continuidad a nuestra clase de filosofía. Les recuerdo que hasta la clase pasada hemos desarrollado la filosofía antigua. Hemos comenzado con los presocráticos, llamados también los filósofos naturalistas o fisiólogos o cosmólogos o filósofos cosmológicos también, por su preocupación por la naturaleza, por la física, por la fisis. Luego vimos a los sofistas y los grandes maestros Sócrates, Platón y Aristóteles. Hoy comenzaremos a ver la filosofía medieval, con una característica especial desde un acontecimiento histórico que no podemos soslayar. Nos referimos a la irrupción del cristianismo en la historia con el acontecimiento Cristo Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y en esta unidad vamos a ver fundamentalmente a dos grandes exponentes de la filosofía desde el cristianismo. Nos referimos a dos grandes filósofos, dos grandes santos para la Iglesia cristiana católica. Se trata de San Agustín y Santo Tomás. Bueno, voy compartiendo pantalla para que de esta manera ustedes puedan seguir la clase de hoy con la presentación. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra clase de filosofía. Y vamos a ver primeramente la relación entre filosofía y cristianismo. Lo primero que vamos a decir es que el cristianismo no es una filosofía propiamente dicha, sino una religión que, tal como queda expresado en los dogmas de la Iglesia Católica, fue fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios, y enviado por Dios Padre como Mesías para salvar a los hombres, según habían anunciado los profetas. Pero al ser el hecho central de la historia del hombre, ha tenido y tiene una inmensa influencia en el desarrollo de la investigación filosófica. El cristianismo contiene un conjunto de verdades reveladas para que el hombre conozca su situación en el mundo y lo que necesita para salvarse. Ahora bien, ¿dónde se encuentra este contenido? Y este contenido se encuentra principalmente en la Sagrada Escritura, o llamada también como la Biblia. Y la Biblia se presenta como palabra de Dios. Como tal, su mensaje es objeto de fe. Quien pretenda poner la fe entre paréntesis y leer la Biblia como científico puro, igual que se lee un texto de Platón o de Aristóteles, llevaría a cabo una operación contraria al espíritu de dicha escritura. La Biblia cambia completamente de significado según sea leída, creyendo que se trata de la palabra de Dios o no creyendo. Sin embargo, aunque no constituya una filosofía en el sentido griego del término, la visión general de la realidad y del hombre que la Biblia nos presenta, en la medida en que se refiere a algunos de los contenidos esenciales de los que también se ocupa la filosofía, implica una serie de ideas fundamentales que poseen una importancia también filosófica de primer orden.
Se trata de ideas importantes hasta tal punto, no solo para los creyentes, sino también para los no creyentes, que la difusión del mensaje bíblico modificó de manera irreversible el rostro espiritual de Occidente. En pocas palabras, puede decirse que la palabra de Cristo, contenida en el Nuevo Testamento, que se presenta como revelación que completa, perfecciona y corona la revelación de los profetas que aparece en el Antiguo Testamento, produjo una revolución tan importante que modificó todos los términos de todos los problemas que el hombre se había planteado desde el punto de vista filosófico en épocas anteriores y que condicionó asimismo los términos en que había de plantearse a partir de entonces. Así tenemos que el mensaje bíblico condicionará de un modo positivo, como es obvio, a aquellos que lo acepten, pero también condicionará a quienes lo rechacen. En primer lugar, como término dialéctico de una antítesis, la antítesis adquiere sentido solo en función de la tesis a la que se contrapone, y más en general, como un horizonte espiritual en sentido estricto que se impondrá de una forma imposible de eliminar con posterioridad. Para comprender lo que queremos decir o lo que estamos expresando, aquí resulta brillante el título del célebre ensayo del idealista y no creyente Benedetto Croce. Este ensayo él lo titula así: porque no podemos llamarnos no cristianos. Imagínense, él, no creyente, y pone este ensayo pone este título a su ensayo. ¿Qué significa? Que el cristianismo, una vez que ha aparecido, se convierte en horizonte imposible de relegar a un segundo plano. Después de la difusión del mensaje bíblico, solo podrán adoptarse entonces estas posturas que ahí lo pueden ver ustedes en la presentación. En primer lugar, filosofar desde la fe, es decir, creyendo, como lo van a hacer San Agustín, Santo Tomás. En segundo lugar, filosofar, tratando de distinguir entre el ámbito de la razón y el de la fe, creyendo también, es decir, demarcando bien cuáles son los ámbitos propios de la razón y el de la fe. Y tercero, filosofar desde fuera de la fe y contra la fe, es decir, no creyendo. Ya no será posible filosofar desde fuera de la fe en el sentido de filosofar como si el mensaje bíblico jamás hubiese entrado en la historia. Eso es innegable. Por este motivo, el horizonte bíblico continúa siendo un horizonte estructuralmente imposible de superar en el sentido mencionado antes. Es un horizonte más allá del cual uno no puede colocarse, tanto en el caso de que se crea como en el caso de que no se crea. El cristianismo vino a proteger y guiar al mundo en la caída del Imperio Romano, salvando mucho de la cultura clásica. Es importantísima la labor en este sentido que ha hecho el cristianismo como salvaguarda y protección de todo vamos a decir, de la cultura clásica, cuando el Imperio Romano tuvo su decadencia. Bueno, una vez que hemos señalado la importancia de la irrupción del cristianismo en la historia, entonces vamos a ver seguidamente ya a uno de los exponentes más importantes. Digo uno porque son muchos, y dos son los que vamos a ver
pero hoy vamos a ver al primero de ellos. Nos referimos a San Agustín. San Agustín, obispo de Hipona, San Agustín de Hipona, así se lo conoce más comúnmente, ¿verdad? Y tenemos que decir que este filósofo, que llegó a ser eh, cristiano, porque no era cristiano, era pagano, llegó a ser cristiano, se bautizó, se hizo sacerdote y llegó a ser incluso obispo. San Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, que era una antigua ciudad en el norte de África y era una de las provincias del Imperio Romano. Tenemos conocimiento de que su padre se llamaba Patricio, era un pequeño propietario pagano, y su madre, Mónica, que posteriormente llegó a ser también santa, Santa Mónica. Y Mónica será la que le enseñe a su hijo, Agustín, los principios básicos de la religión cristiana. Y al ver cómo el joven Agustín se separaba del camino del cristianismo, se entregó a la oración constante en medio de un gran sufrimiento. Años más tarde, Agustín se llamará a sí mismo el hijo de las lágrimas de su madre. Agustín, desde joven, destacó en el estudio de las letras, mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente la griega clásica, y poseía gran elocuencia. Era un gran orador, excelente en oratoria. A los 19 años, la lectura de Cicerón despertó en la mente de Agustín el espíritu de especulación y así se dedicó de lleno al estudio de la filosofía, ciencia en la que sobresalió, pero magníficamente. En su búsqueda incansable de respuesta al problema de la verdad, Agustín pasó de una escuela filosófica a otra sin que encontrara en ninguna una verdadera respuesta a sus inquietudes. Eh, Hay fuerte inspiración platónica en él. También ha pasado por una doctrina que se conoce como el maniqueísmo. Y justamente llegó al maniqueísmo creyendo que en este sistema encontraría un modelo según el cual podría orientar su vida. Varios años siguió esta doctrina y finalmente, decepcionado, la abandonó al considerar que era una doctrina simplista que apoyaba la pasividad del bien ante el mal. Dijimos que, si bien San Agustín tenía una madre muy católica, muy cristiana, Santa Mónica, su padre era pagano, él mismo también era pagano, o sea, no creía en Dios, no era creyente. Y será en Milán donde se produjo la última etapa antes de la conversión de Agustín al cristianismo, cuando asiste a las celebraciones litúrgicas del obispo San Ambrosio de Milán, quedando admirado de sus prédicas y su corazón. Fue este obispo, Ambrosio, quien le hizo conocer los escritos de Plotino. Por eso, recordemos que Plotino fue, vamos a decir, el que ha revitalizado la doctrina de Platón. Por eso a Plotino se lo conoce como neoplatónico. Y San Agustín va a quedar muy influenciado por a través de Plotino, del pensamiento platónico, ¿verdad? Por eso se lo conoce también como neoplatónico, ¿verdad? En su primera etapa a San Agustín. Pero también San Ambrosio le hace conocer las epístolas, las cartas de Pablo de Tarso que aparecen en la Biblia. Y por medio de estos escritos se convirtió finalmente al cristianismo.
Y una vez que se volvió cristiano, entonces decidió romper definitivamente con el maniqueísmo. Agustín es bautizado por el obispo Ambrosio en el año 391 y fue elegido por la comunidad para que fuese ordenado sacerdote. Imagínense, ¿verdad? Qué situación era la de aquel entonces. No había seminario, no había facultad de teología y uno tenía que ser elegido por aclamación popular. Era la comunidad la que elegía a su sacerdote o a su obispo por aclamación popular. Supone una formación suficiente también, ¿verdad? De la comunidad y del candidato. Agustín tuvo que aceptar esta aclamación tras resistir, si bien con lágrimas en sus ojos, ¿verdad? Porque no se lo esperaba, sobre todo por su pasado pagano, maniqueo y neoplatónico, ¿verdad? Algo parecido también va a suceder cuando se lo consagre como obispo en el 395, 4 años más tarde. Hay que decir también de este gran filósofo, antes de pasar a ver su filosofía, que ha sido sumamente, este, ha dejado escritos sumamente interesantísimos, ¿verdad? Importantes, de una profundidad intelectual admirable. Entre sus escritos destacan, por ejemplo, las confesiones en un total de 13 libros. Imagínense que relata toda su vida y su camino, el camino de conversión, ¿verdad? Y ni qué decir, la obra de Civitates Dei, la ciudad de Dios, de carácter político, ¿verdad? En donde se presenta su pensamiento político eh, en cuanto a idea, concepto de Estado, como si fuera la República, ¿verdad? De Platón, como hemos mencionado en las clases anteriores. Muy bien, después de esta breve biografía de San Agustín, ¿qué les parece si pasamos a ver su filosofía? La filosofía de San Agustín. Y primeramente vamos a ver que él concibe la filosofía como problema del yo, es decir, la filosofía no como una especulación al aire o netamente intelectual, como divorciada, separada, desprovista, ¿verdad? De la vida, como si la vida caminara por este rumbo y la reflexión filosófica por este otro. No, la filosofía tiene que ver con uno mismo, dice San Agustín. La filosofía es vida. Y según San Agustín, tiene la filosofía un doble objeto, Dios y el alma. Toda la reflexión filosófica tiende a la iluminación de los misterios de Dios y del espíritu humano. Incluso los problemas que pudieran parecer más remotos tienen sentido tan solo en cuanto tienden a captar la profundidad del espíritu y la grandeza de la divinidad. En otra palabra, el centro de la filosofía es el hombre, nos dirá San Agustín. Es el sujeto considerado en su inmanente y necesaria relación con su principio, que es Dios. Y de esta forma, San Agustín, para él, el problema filosófico se enuncia claramente como problema de la vida, del yo, de la situación concreta, de la realidad concreta, más bien que como problema de las cosas, de la naturaleza, del ser, como hicieron los primeros filósofos, como hicieron Heráclito, Parménides,
y el mismo Aristóteles, ¿verdad? De aquí el profundo sentido de interioridad eh, que encontramos en la filosofía de San Agustín. Para su filosofía, no hay mejor modo de encontrar a Dios que adentrándose a sí mismo y replegándose sobre las profundidades de la propia alma. También vamos a ver el problema, ¿verdad?, de la certeza y la superación del escepticismo académico. Para que nos ubiquemos en el contexto, San Agustín aparece en la época del escepticismo, ¿verdad? La corriente escéptica niega a la facultad del hombre la capacidad de alcanzar la verdad. Básicamente dice el escepticismo académico, el hombre no puede alcanzar la verdad. Y frente a ellos, entonces, San Agustín va a expresar o va a afrontar este problema de la filosofía escéptica con una sensibilidad y orientación nueva y casi diríamos moderna. Y a partir de una verdad o una certeza inquebrantable. La respuesta de Agustín a los escépticos va a ser la siguiente, ¿verdad? Si falor sum, si me equivoco, existo, dice San Agustín. Pero ¿cómo procede esta certeza inquebrantable? ¿Cómo se realiza? Dice San Agustín, no es necesario investigar el proceso cognoscitivo y discutir las opiniones de los filósofos para refutar el escepticismo. La confianza en la capacidad de nuestro conocimiento no es tan remota e inmediata que exija necesariamente un proceso racional y silogístico. Se impone con los caracteres de un dato, vamos a decir así, luminosísimo en la raíz de cualquier proceso y reside en la intimidad misma de la vida, del espíritu, del propio yo, puesto que incluso la pretensión de negarla incluye su afirmación clara. Y esta es la verdad indubitable. Si falor sum, si me equivoco, existo. Esta respuesta goza de una certeza inquebrantable, la existencia del yo, hasta el extremo de que la misma duda la reafirma y reitera. De aquí se desprende que el yo que habíamos colocado en el centro de la filosofía por razón de su importancia central queda confirmado en su mismo puesto por lo primordial de su afirmación. Dice entonces San Agustín, admitimos, como dicen los escépticos, que nos equivocamos. Pero al menos, si me equivoco, sé que existo. Se puede dudar de todo, pero es imposible no tener conciencia de la misma duda. Luego, si no puedo saber nunca, al menos ya sé algo, que yo existo, perdón. Eso significa, esa es la respuesta, ¿verdad?, de San Agustín. Si fallo, existo. Si dudo, existo, ¿verdad? O si me equivoco, existo. Es decir,
Yo existo como un ser que duda, un ser como un ser que se equivoca. Y eso es innegable. Esa es la certeza, esa es la verdad, dice San Agustín. Ahora vamos a ver el problema teológico. Recordemos que San Agustín es cristiano, además de filósofo. Y entonces, con la aparición del cristianismo, ya comienzan a aparecer los problemas teológicos también dentro de la reflexión filosófica. Y recordemos también que San Agustín simpatizaba con el neoplatonismo porque conoció la filosofía de Plotino, que había revitalizado el neoplatonismo. Y Plotino, explicando la filosofía platónica y queriendo superar el dualismo de la existencia de dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de la realidad, había planteado la solución del panteísmo. Es decir, existe el bien supremo, dice Plotino, el uno. Y este uno, que es el bien supremo, dada su perfección, dada su trascendencia, dice Plotino, necesariamente emana, sale de sí, se desborda. Recuerdo que un profesor explicaba esta emanación de Plotino con la imagen de la cerveza espumante. La cerveza, dada su abundancia, su espuma, entonces cuando se sirve en un vaso, se desborda, sale afuera, ¿verdad? Del vaso. Y decía entonces, esta es la idea de la emanación. El uno, el ser supremo, el bien supremo, dada su riqueza, su abundancia, necesariamente tiende a salir de sí. Y al salir de sí, entonces va produciendo todas las cosas que hay. Y obviamente, los que están más cercanos al uno son los más perfectos. Y cuanto más uno se aleja, son más imperfectos. Pero esto llevó a lo que se llama panteísmo, ¿verdad? Si este uno es Dios y el Dios se desborda y va produciendo las cosas, entonces todo es Dios. Eso es panteísmo. Y este problema es el que San Agustín busca superar y supera, ¿verdad? Con el concepto primeramente de la creación. Este concepto de creación es netamente cristiano, es propio de la reflexión cristiana. La filosofía anterior no ha conocido eh, este término, o al menos con, con el concepto que el cristianismo va a dar al término de creación, ¿verdad? Y creación vamos a entender sobre todo como em, una producción de una cosa partiendo de la nada de cuanto después será. Eh, Esto es común a todo hacer, ¿verdad? Y de la nada de un sujeto preexistente, es decir, de una causa material. Y esto es lo que es específico de ese hacer que es crear. Hay una expresión en latín que resume esto que estamos diciendo. La creación es
Productio rei ex nihilo sui et suieti. Es la producción de algo de la nada de sí y de la nada de un objeto preexistente. De la nada de sí y de la nada de un objeto preexistente. Esa es la creación. Bueno, y aquí se resuelven dos problemas. De la nada de sí significa que el creador no se distribuyó en lo que hizo, en lo creado. Y aquí San Agustín corrige al neoplatonismo, al concepto de emanación de Plotino, al panteísmo. Es decir, Dios no se encuentra distribuido en lo que hace, en las cosas. De la nada de sí significa eso. Ahí se salvaguarda la trascendencia de Dios. Dios es el totalmente otro. No es que Dios ha sacado de sí a las cosas que hay en el mundo. Eso significa producción de las cosas de la nada de sí. Y de la nada de un objeto preexistente, aquí se resuelve, se aclara, mejor dicho, el concepto mismo de creación, que no es una transformación. Si la creación significara producción de algo, de una materia ya existente, entonces sería simplemente transformación, no sería creación. Así como enseñaba Aristóteles, las cosas, la causa material, ¿verdad? Por ejemplo, un árbol tiene en potencia para hacer un escritorio, una mesa, una silla, ¿sí? Entonces pasa de una potencia a un acto, de la potencia para poder ser una mesa, una silla, llega a ser en acto una mesa y una silla. Pero esa mesa, esa silla ya estaba en potencia en el árbol, en la madera. Entonces a eso llamamos transformación. En cambio, en la creación no hay una materia preexistente. Eso significa producción de las cosas de la nada de de una materia preexistente. Y este concepto es lo novedoso de la filosofía cristiana y sobre todo de San Agustín, ¿verdad? Sí, el concepto de creación. Producción de las cosas o del mundo de la nada de sí, es decir, de la nada de Dios y de la nada eh, de un objeto preexistente, ¿verdad? Bien, esto lo vamos a precisar mejor, esta superación, ¿verdad? Del neoplatonismo con el concepto de la creación que es libre. En la emanación, volviendo al ejemplo que dábamos de Plotino, ahí la creación, si aplicamos, ¿verdad?, al pensamiento de Plotino, es necesaria. Es decir, la aparición de las cosas son necesarias. ¿Por qué? Porque el uno, como decía Plotino, dada su riqueza, su abundancia, su grandeza, necesariamente tiende a desbordar, a salir de sí. Y necesariamente tiene que producir las cosas, ¿verdad? Esa es vamos a decir, la característica de la emanación en Plotino, algo necesario. En cambio, el concepto de creación
contiene la idea de la libertad. Es decir, Dios crea libremente porque quiere. No es que necesariamente tiene que crear. La creación es libre. Ahí entonces se supera ya completamente, o sea, San Agustín rompe definitivamente con el neoplatonismo. Y después nos ofrece San Agustín la prueba de la existencia de Dios, porque este siempre va a ser también un tema de la filosofía. En la primera clase, ustedes, cuando eh, desarrollamos los grandes problemas de la filosofía, recordarán, junto al problema del conocimiento y al problema de la ontología, también hemos abordado el problema de la teodicea, es decir, el problema de la existencia de Dios. Y San Agustín plantea esta prueba, ¿verdad?, de la existencia de Dios en forma negativa. ¿Por qué en forma negativa? Y porque va a decir San Agustín, a Dios se lo conoce mejor no siendo. Es decir, em, este principio, ¿verdad?, desarrollado por San Agustín, conocemos, ¿verdad?, como teología negativa, porque la negación de Dios equivaldría a la destrucción de los caracteres que a su vez se afirman rotundamente a causa de su evidencia. Existe, por consiguiente, Dios como condición de las verdades eternas. Toda verdad que se impone a nuestro espíritu recibe su sentido y valor solamente de la existencia de la verdad absoluta, cuyo ser participa Dios. Y Dios es la verdad en virtud de la cual es verdadero todo lo verdadero. Y San Agustín se complace en concebir a Dios bajo este aspecto de la verdad. Es decir, Dios existe, ¿verdad?, como soporte, fundamento de todo lo verdadero. Y porque Dios existe, entonces también podemos decir que existe la verdad. Por eso llamamos teología negativa a esta prueba de la existencia de Dios en San Agustín, porque no busca conocer a Dios en sí mismo, sino una existencia de Dios, vamos a decir, como razón o para dar fundamento a las cosas, a la verdad en este sentido. En la filosofía de San Agustín también, el afrontamiento del problema del mal es clave. Dedicó San Agustín particular atención al problema del mal, incluso por sus referencias, que aquí sobran, a los problemas teológicos de la gracia. A este propósito llega a adquirir la especulación agustiniana un relieve y fuerza tal que justifican plenamente la calificación que se le ha dado a San Agustín como el doctor de la gracia. Es decir, dentro del Tratado de la Gracia,
es donde San Agustín va a afrontar el problema del mal y va pasando de la solución maniquea a la clarificación del problema del mal en el mundo. Pero veamos primeramente qué dice el maniqueísmo acerca de la existencia o el problema del mal. Nos interesa este planteo de modo especial, puesto que por muchos años San Agustín practicó, militó dentro de la doctrina maniquea, en busca justamente de luz acerca del problema del mal. ¿Qué dice el maniqueísmo? El maniqueísmo es una forma de dualismo y dualismo reconoce dos principios. En el caso del tema del mal, dice, hay un principio del mal. Y el otro principio es el del bien. Por eso dicen que existen dos principios, uno del bien y el otro del mal, según el cual es preciso colocar paralelamente a Dios, principio del bien, un principio del mal que de razón del que se halla en el mundo. Como es absurdo que el mal tenga su origen en el bien, deberá proceder del mal mismo. Eh, San Agustín supera el maniqueísmo al adueñarse, guiado por el pensamiento platónico, del concepto negativo del mal. San Agustín va a decir, no es un ser el mal, sino una deficiencia. Pero no un defecto cualquiera, sino la carencia de algo debido. Entonces, si el mal no es un ser, no necesita un principio, no necesita un origen, como pensaban los maniqueístas. Así como existe un principio del bien es Dios, debe también existir un principio del mal. Pero como el mal no es un ser, sino una deficiencia, entonces no necesita un principio. El mal es, por tanto, como enseñará San Agustín, privación. No es mal, por ejemplo, la carencia de vista en una piedra, pero sí lo es en un hombre. Luego, ceguera es privación de una perfección, que es la vista. Y en ese sentido es entonces carencia de algo debido. Resalta pues con claridad lo absurdo del maniqueísmo, que admite un principio del mal. Semejante principio debiendo ser el mal por esencia, el mal integral, del mismo modo que es bien por esencia y bien completo, el principio del bien se identifica con la privación absoluta, con la nada absoluta. ¿Y por qué existe el mal en el mundo? Y aquí San Agustín aborda el problema del pecado. La causa del pecado es radicalmente el espíritu libre y de ningún modo Dios. Porque la cuestión es esta. Dios es bueno y de Dios todo proviene. Pero el mal también existe. ¿Y cómo? Si de Dios solo lo bueno puede provenir. ¿Por qué existe entonces el mal? El mal moral, estamos hablando, ¿verdad? Porque el mal físico, dijimos que no es solamente una privación de un bien debido, ¿verdad? Pero el mal moral, esa tiene su explicación y es el
pecado, ¿verdad? Eh, Así explica, ¿verdad? San Agustín. ¿Y por qué? Porque el hombre ha sido creado con la característica del libre albedrío, ¿verdad? Es decir, tiene acciones libres y como tal entonces puede equivocarse, cometer errores y las consecuencias de sus acciones pueden ser dañinas para él y para los demás, ¿verdad? De ahí esta situación de pecado en el mundo, ¿verdad? Y como tal también la presencia del mal en el mundo. Vamos a mirar un poco también el problema del conocimiento en San Agustín. Vamos a comenzar diciendo que no aceptó la solución de Aristóteles primeramente, ni tampoco la solución platónica. San Agustín va a proponer este otro camino. Pero miremos primeramente por qué no acepta la solución aristotélica de la abstracción como explicación del conocimiento. San Agustín no reconoce el entendimiento agente para que se pueda hablar de abstracción. Rebaja en exceso el conocimiento sensitivo para que se pueda servir de punto de partida en el proceso intelectivo. Por eso no acepta la solución aristotélica. Aristóteles decía, la abstracción es la capacidad que tiene el intelecto agente que se sirve de los sentidos que capta la realidad y luego el intelecto agente se apropia de la esencia, de la cualidad esencial de las cosas y a ese proceso se llamaba abstracción. Pero tampoco acepta la respuesta platónica, puesto que desechó el hiperuránio y la preexistencia de las almas, que son puntos vitales en la tesis de Platón. Eh, Platón decía que las ideas, las verdades, están en el hiperuránio y la preexistencia del alma hacía que se contemplara la verdad misma y cuando se produjo la expulsión del alma del hiperuránio y vino a parar en el mundo, entonces solo bastaba hacer reminiscencia, recordar las ideas que ya se habían contemplado, que ya se habían visto. Bueno, pero San Agustín también rechaza, ¿verdad? La doctrina del hiperuránio y la preexistencia de las almas. Pero sin embargo, la solución agustiniana parte de un motivo central de inspiración platónica, que es el innatismo, o sea, las ideas innatas. Para San Agustín, lo mismo que para Platón, son innatas las ideas en el sentido de que el entendimiento las saca de sí mismo y no las elabora partiendo del dato sensitivo. Por eso no acepta la solución aristotélica. A este le reconoce a lo sumo una función meramente auxiliar y ocasional, como defiende la doctrina platónica. ¿Y qué propone San Agustín? La doctrina de la iluminación. Agustín habla de una iluminación divina, que es causa de origen, ¿verdad? De las ideas juntamente con el entendimiento. Nuestro conocimiento intelectual ni radica en el sentido ni arranca de él, sino que está en Dios o de él parte. ¿Y dónde están estas ideas? Va a preguntarse San Agustín.
Platón decía el plural y San Agustín va a decir en el verbo. ¿Y qué es el verbo? Bueno, ahí tenemos que incursionar dentro de la teología, que no es nuestro ámbito, no es nuestro campo en este momento. Solo para decir que el verbo es la idea, la palabra eterna que existe desde siempre y que según la fe cristiana, la fe católica, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Existen tres personas en la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la segunda persona es el Hijo, el Verbo, que por revelación sabemos que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Pero dijimos, vamos a dejar ahí nomás eso porque eso es teología, ¿verdad? Es otro campo. Para decir nomás que San Agustín no se ha desprendido totalmente del platonismo, ¿verdad? Y para concluir, la filosofía de San Agustín es muy importante, este aporte también del cristianismo y de la mano de San Agustín, la nueva visión de la historia. Hasta entonces se tenía la concepción de la historia con el concepto del eterno retorno o la condición cíclica de la historia. ¿Qué significa eso? Y que las cosas tenían la historia, ¿verdad? Un punto de partida y se desarrollaba por un cierto tiempo, llegaba a su culmen y volvía a empezar, ¿verdad? Claro, ya no es repetición, ¿verdad? Pero en otros contextos, en otras circunstancias. Y la otra característica de la condición cíclica o concepción cíclica de la historia es que el mundo se desenvuelve dentro del ámbito puramente terrenal. No hay una trascendencia. No hay que buscar nada fuera de este mundo. ¿Cuál es lo propio de la nueva visión de la historia como concepción lineal? Y que la historia tiene un comienzo, sí, también, ¿verdad? Como la historia cíclica, pero va a tener un desenlace, un final, ¿verdad? Y en este desarrollo de la historia hay un pequeño aumento, ¿verdad? Como que la humanidad va trascendiendo cada vez más, ¿verdad? De acuerdo a cada punto de la historia. Y esta concepción lineal de la historia está abierta a la trascendencia. Y dentro de esta concepción lineal de la historia, el acontecimiento Cristo es fundamental. Y la historia es vista como redención de la humanidad. La humanidad que será redimida por Cristo, y ese va a ser el desenlace definitivo, ¿verdad? Que desde el punto de vista cristiano se va a llamar la consumación de la historia. Como dice San Pablo, cuando Cristo recapitule todas las cosas en sí y todas las cosas lleve a su plenitud, a su perfección. Entonces tenemos que la historia tiene un comienzo y tiende hacia un perfeccionamiento y a una consumación o desenlace final que será en Cristo, el recapitulador final. No sabemos cuándo, ¿verdad? Sucederá eso. Solo que la historia tiende hacia esa perfección, abierta a la trascendencia. Y esa es la diferencia de la concepción de la historia según el cristianismo frente a la concepción cíclica o del eterno retorno que encontramos en la filosofía hasta entonces, la filosofía antigua y la filosofía sobre todo
griega, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Muchas gracias por la atención de siempre. Y si San Agustín ha resultado interesante, mucho más todavía lo será Santo Tomás de Aquino, que veremos en la próxima clase. Les recuerdo que, como siempre, todos los materiales que acompañan al desarrollo de la clase de hoy lo podrán encontrar en la plataforma, y cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier duda, lo pueden dejar en el chat para que podamos aclarar y de esa manera abordar los problemas que ustedes creen conveniente plantear al respecto de nuestra clase de hoy. Bien, entonces lo dejamos hasta aquí por hoy y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo encuentro.